Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? Estoy contenta de estar nuevamente con ustedes. Un gigante cumple 100 años y muchos pueblos del mundo van a abrazar esta festividad porque él los quiso, realmente los quiso. Cuando había un movimiento de liberación, una causa justa, podían sentir su voz firme y clara, solidaria. También, cuando ese pueblo nos pedía ayuda y nosotros podíamos, la brindamos con todo el amor del mundo. Pero hubo un pueblo que robó su corazón, su pueblo, el pueblo cubano. Por nosotros hizo cosas maravillosas, algunas que son difíciles de imaginar. Porque fíjense, triunfar una revolución socialista a 90 millas de la potencia económica y militar más poderosa del planeta, Estados Unidos de Norteamérica, no es poca cosa. Pero no solamente que triunfa una revolución, sino que la hace fuerte, profunda, con principio, de manera tal que pueda soportar los embates que ese Made in USA ha hecho contra nosotros durante toda la historia de la revolución. Él realiza políticas profundas, políticas públicas de avanzada, siempre en beneficio de nuestro pueblo. Claro, como un gran martiano, él sabía que la libertad de un pueblo depende mucho de su cultura. Por eso, la alfabetización en los primeros momentos de la revolución, la multiplicación de las escuelas en toda la isla, el poner las universidades abiertas para todo el pueblo, pero algo más. También desde el inicio, él desarrolla el cine cubano, se preocupa por el ballet nacional, hace que florezca toda la cultura con teatros, con escritores, con artistas de todo tipo. Él sabe que la cultura es mucho más amplia. Es un gran fanático del deporte, para que todo el pueblo pueda practicarlo. La cultura no es solamente algo que nos hace defender lo que tenemos, sino que también nos hace disfrutar la vida. Él nos enseñó a vivir en paz, pero también a defenderla. Y creo que no es ninguna exageración, de verdad, lo digo con todo el corazón. Este hombre cambia el rumbo de la historia. Fidel Castro Ruz cumple 100 años este 2026. Por eso quisimos que el primer programa de este año sea dedicado a él. Desde el punto de vista personal, tengo que decirles que Fidel será siempre mi tío, como un padre sustituto. En los momentos más duros y más hermosos de mi vida, estuvo siempre junto a mí. Pero también fue muy solidario con mi familia y fue un gran amigo de mi padre, entrañable amigo. Era como una complicidad entre ellos dos y ese cariño y ese respeto dura hasta la victoria, siempre. Estamos en el Centro de Estudio Che Guevara, en La Habana. Por estos pasillos caminó nuestro comandante en jefe. Primero como la casa de vivienda de uno de sus compañeros de armas y después como archivo personal del Che y más tarde como Centro de Estudios Che Guevara. Aquí hay recuerdos hermosos y hay uno especial porque una de sus últimas escapadas en los últimos años de su vida fue precisamente a este centro. Ahí se tiró fotos con todos los compañeros, con mis hermanos, conversó largamente con mi mamá. Y es un recuerdo entrañable para todos nosotros. Queremos entonces que desde este centro ustedes puedan tener la posibilidad de acercarse más a la vida y obra de Fidel Castro y que tengan presente la vigencia de su pensamiento. ¿Cuáles claves de su formación y de su experiencia de vida moldearon el ser humano que fue el líder con cualidades excepcionales que conocimos? ¿Qué significado tiene en tiempos tan convulsos
las ideas de quien sobrevivió a la hostilidad de 10 administraciones de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué lo atacan? ¿Por qué agreden su legado aún después de su partida física? ¿Qué temen del guerrillero verdeolivo que portó la estrella solitaria en el rombo rojinegro de sus hombros? En un mundo gobernado por las transnacionales de la información o desinformación, este programa les brinda una ruta diferente, quizás algo indisciplinada. Lo hacemos semanalmente. Si usted quiere acompañarnos, por favor hágalo, sencillamente con Aleida Guevara. Estamos muy complacidos de poder estar con una mujer cubana, simple, sencilla, pero que ha tenido un privilegio extraordinario. Ella ha podido conocer muy de cerca al comandante en jefe. Ha estado cerca de sus recuerdos, de sus vivencias, y de verdad ha plasmado esto en libros, porque no solamente se ha quedado con la información, además de toda la investigación que ha tenido que hacer para poder escribir estos libros, ella ha publicado una serie de libros para las nuevas generaciones donde podemos encontrar de verdad quién era nuestro comandante en jefe. Por ejemplo, mire, Ángel, la raíz gallega de Fidel, Fidel Castro Ruz, guerrillero del tiempo, conversaciones con el líder histórico de la Revolución Cubana y todo el tiempo de los cedros, paisaje familiar de la vida de Fidel Castro. Son algunos de los libros que ella ha dejado para las nuevas generaciones. Por tanto, es para mí un placer enorme poder conversar con Katiuska Blanco. Muchas gracias, de verdad. Como periodista, como escritora, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Para mí un honor estar aquí contigo, que eres la representante de una estirpe tan maravillosa como la de Che Guevara. Muchas gracias. Mira, aquí tengo una foto que creo que es tu primer encuentro con el jefe. La verdad es que me la dieron así, no sé si realmente es cierto. Sí. Perfecto. Vamos entonces a ver. Tú eres una de las pocas personas que se puede llamar biógrafa, ¿no? De Fidel. Pero además tuviste el privilegio de que el biografiado compartía contigo. Es decir, no solamente investigaste, sino que pudiste conversar directamente con él. Pero ¿cómo tú llegas a él, Katiuska? ¿Cómo llegas? A ver, una expedición de la juventud cubana desde México hacia Cuba rememoró la expedición del Granma, que el Che llamó la aventura del siglo. Después también el desembarco, aquello que el Che llamó también como una especie de naufragio. Y cuando ese libro se publicó, el conjunto de crónicas, la Unión de Jóvenes Comunistas me pidió que al año siguiente le dedicara un libro al comandante, que esa iba a ser como el regalo, como el obsequio por el aniversario del triunfo de la Revolución. Yo envío el libro con una nota muy pequeña que decía: las palabras pueden obrar el milagro de la proximidad. Quiero aprovecharlas esta vez para un cálido abrazo, porque quería alejarme un poco de las cuestiones estas grandilocuentes. Yo quería que fuera de verdad un abrazo cálido, sencillo. Y bueno, poquitos días después me localizaron y tuvo lugar ese primer encuentro en su despacho. Eso fue en enero de 1994. Había salido publicado el libro en 1993 por el Frente Cardenista de México. Fueron los que lo publicaron. Y entonces, bueno, a partir de ahí, en ese primer encuentro, él me recibió diciéndome: así que eres la culpable de que no haya dormido toda la noche del viernes. Y yo sinceramente pensé que me había equivocado en algunos datos o algo así. Me dijo: no te preocupes. Fue que leí desde la primera hasta la última página.
Y entonces, bueno, me hubiera gustado conversar contigo antes de que escribieras el libro para contarte. Y entonces ahí comenzó un regreso a la historia en el que, sobre todo la estancia en México, la expedición del Granma y los primeros tiempos en la Sierra Maestra fueron el asunto, pudiéramos decir, más abordado, aunque también hablamos de José Martí, hablamos de los libros que había leído a lo largo de mi corta vida en ese momento. Era muy jovencita, estaba casi empezando el periodismo, había regresado de Angola y estuvimos conversando largamente ese día. Regresé como a las 12 de la noche al periódico desde como las 4 de la tarde. Y no quiero dejar de contarte que en esa primera conversación fue cuando me dijo que parecía como un destino trágico del Che, que en los momentos más difíciles siempre le faltara el inhalador, que le había pasado durante la travesía en el barco, luego en los primeros tiempos en la sierra y bueno, ya después también en Bolivia en determinados momentos. Y me contó, por ejemplo, el día que los habían dejado en casa de unos campesinos porque Che tenía mucha asma y ellos habían tomado la decisión de dejar visibles huellas tras ellos para alejar al ejército de donde habían dejado al comandante Guevara. Y entonces, bueno, esas fueron de las primeras cuestiones que conversamos en ese encuentro. A mí realmente me da mucha envidia, te lo digo sinceramente, porque yo viví toda mi vida cerca de él. Es decir, dicen que el primer momento fue cuando Playa Girón, que están sonando las bombas en La Habana, y yo estoy en 11, en donde él vivía, y estoy llorando de miedo, porque mi mamá ha ido a Pinar del Río porque mi papá fue herido. Claro. Entonces, dicen que tío llega, me toma en sus brazos y yo me quedé calladita. Y fue mi primer contacto con él. Así de niña estuve mucho tiempo en contacto con él, cosas muy hermosas que viví, pero nunca logré que tío me hablara de su infancia, de su vida. Lo que yo sé me lo contó tía Lidia. Así, ella era la que me iba contando esas cosas, pero tío, nunca logré. ¿Cómo fue que tú lograste eso, Katiuska? ¿Cómo lograste que te contara cosas de su vida? A ver, porque poco después, aproximadamente 2 años después de este primer encuentro, Fidel cumple 70 años. Le pedí a los comités de defensa de la revolución que me dejaran ir a la Sierra Maestra, que me facilitaran el viaje. Y de regreso escribí una crónica con un título muy garciamarquiano, que era El hombrón afincaba sus 200 libras en el arma. Y el 13 de agosto, ese trabajo salió publicado, el 11 de agosto salió publicado en un suplemento que preparó especial Juventud Rebelde. Y a él ese trabajo le llamó mucho la atención. Y entonces él me invitó a la visita a Virán con García Márquez. Para mí fue una cosa extraordinaria, era la primera vez que yo viajaba. Si hubiera sido con cada uno de ellos por separado, hubiera sido una expedición extraordinaria para mí. Pero los dos conjuntamente era algo muy soñado por cualquier periodista que comenzara. Y realmente los primeros recuerdos no me los va contando a mí, se los va contando a García Márquez en el recorrido por todo Virán. Claro, de ahí fue como una especie de brújula para yo responder lo que no sabía, porque Fidel hablaba Martín Conde, mi tía María Julia, mi hermana Angelita, iba mencionando personas de la familia y del batey. Y para muchos yo no sabía quiénes eran, y entonces empecé a investigar por ahí para responderme a mí misma las preguntas o las cosas que yo me hacía después de recordar todo lo que él había dicho en ese recorrido. Realmente para el primer libro yo no tuve la oportunidad de conversar con el comandante. Lo que sí hice fue investigar mucho y él me dio la oportunidad de acceder a todas las cartas familiares, a las fotografías de la familia, a todos los archivos
que sobre su vida habían en el Fondo Fidel Castro, a la Oficina de Asuntos Históricos, y también de algunos de los combatientes del ejército rebelde, para saber, porque para estudiar un poco de dónde venía aquel combatiente, había que tener conocimiento también general de la historia. Y entonces por ahí fue que comencé, y bueno, ya después yo empiezo a trabajar ya más directamente con el comandante. Antes de publicar Todo el tiempo de los cedros, yo mandé una maqueta, pero yo empiezo a trabajar como una de las colaboradores del comandante en el Palacio de la Revolución. Ya eso fue en 1999. Y el libro se publica en el 2003, porque durante años pensé que nunca se iba a publicar. Pensé que iban a transcurrir 30 años, porque como él era tan pudoroso, no le gustaba para nada que se conocieran de las cuestiones familiares, no hablaba nunca de eso. Yo pienso que porque él tenía primero el deseo de no dar a conocer para proteger a la familia, también porque él había sido de alguna manera, al paso de los años en la lucha revolucionaria, había sido víctima también de la agresión inescrupulosa que se da siempre con las personas que más quieren los combatientes. Ellos siempre tratan de agredir por donde más le duele al luchador, y eso es con los seres queridos, y él fue víctima de eso muy, muy tempranamente. Y por otro lado, porque también tenía una idea muy clara de que él no podía propiciar el culto a la personalidad. Y entonces por eso siempre fue muy, pienso yo, como muy cauteloso con esos temas. ¿Qué pasa? Que ya a sus 70 años, yo creo que ya era hora de que diera un poco la información y las claves de por qué y cómo y quiénes habían influido. Yo pienso que en su espíritu sensible, porque lo que primero él recibe de la familia y de la casa es la solidaridad, el amor hacia los demás, la empatía hacia el otro, el luchar y defender a los que más lo necesitan, que son los desposeídos. Y entonces eso le viene de la casa. Y así con el paso de los años, como yo trabajaba también como colaboradora, lo escuché hablar con García Márquez, contarme a mí misma pasajes de la historia, por ejemplo, de Cayo Confites, de Grama, de la Sierra. Y a cada rato, por ejemplo, yo vivía en Alamar y no tenía conexión telefónica en esa época. Entonces él llamaba a la dirección del periódico, la dirección del diario, llamaba a un fotógrafo que vivía como a 5 o 6 cuadras de mi casa. El fotógrafo iba hasta mi casa, me avisaba que el comandante iba a llamar, yo salía corriendo. Y cuando llegaba era de nuevo a regresar a la historia, a volver, porque a Fidel le gustaba como recordar. Y bueno, hay un viejo refrán que dice que recordar es volver a vivir. Y entonces, bueno, todas esas historias, en esas historias me contó también de cómo estaba vestido tan humildemente tu papá cuando él lo conoció. Eso fue una de las cosas que más lo impresionó a él. Además de todo lo que conocía y sabía, él era alguien con quien él podía conversar, porque tenía un nivel de cultura, pudiéramos decir, general, integral, como la soñada por Fidel, para los seres humanos en la tierra. Ya el Che tenía esa preparación y él podía entablar conversación con él sobre muchos temas, y entonces pienso que por eso también se impresionó con una figura como él, tan noble, tan generosa, pero que también iba muy humildemente vestido a aquel primer encuentro. Y entonces así, bueno, tuve la oportunidad muchas veces también de estar en espacios que eran espacios como de la intimidad. Y eso me pasó, sí, ya después a lo largo del tiempo, incluso cuando el comandante enferma, volví a tener la posibilidad de entrar en ese recinto, ¿cómo pudiéramos decir? Del recinto sagrado, de lo más cercano, de lo más próximo. De lo que él cuidó siempre. De lo que él cuidó siempre. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Katiuska, escribiste algo que realmente me gusta mucho. Permíteme leerlo.
Recuerdo a Fidel quizás como el roble que daba sombra a cuanto lo rodeaba, con toda su historia sobre los hombros, enfundado en el traje de campaña guerrillera, la gorra puesta bajo el techo. Lo veo avanzar despacio, con una solemnidad propia de cada minuto de su vida. ¿Por qué destacas la solemnidad en este hombre? Porque Fidel era un hombre solemne. Él no solo a la manera, yo siempre recuerdo cuando Miguel Barnet en su biografía de un cimarrón dice que no es un libro de historia, es la historia de un hombre, Esteban Montejo, que pasa por la historia. Y siempre digo que en el caso de Fidel es un hombre que no solo pasa por la historia, sino que también la cambia definitivamente, le pone rumbo y la proyecta, pudiéramos decir, al futuro. Pero lo hace también viviendo la historia de una manera tan solemne. Siempre en cada cosa que Fidel hacía trataba de rememorar lo que sus antecesores, libertadores de Cuba o de nuestra América habían hecho. Lo que había hecho José Martí, describía, vivía profundamente también el minuto de la historia en que se repetían a los 5 años, a los 100 años, los acontecimientos o cuando había que poner el pie. Y eso es un ejemplo, por ejemplo, cuando se cumplen los 100 años del desembarco por Playitas, Fidel va y sale de las aguas hasta con una bandera. Él era un hombre que vivía profundamente los símbolos de la historia misma. Respiraban con él todos los que de alguna manera habían hecho parte de nuestra historia. Yo siempre digo que Fidel es el hombre que conjuga, encarna a todos los que lucharon de alguna manera. Entonces, frente a él, que era también para mí un árbol, porque es un elemento de la naturaleza, y si es un roble o un cedro, por su hidalguía, por su resistencia, por su elegancia, por su belleza y por su afán también de cobijar a los seres humanos, a aquellos especialmente que más lo necesitan, que son los desposeídos, los expoliados, los siempre ninguneados en la historia. Y entonces para mí, verlo frente a mí siempre fue una experiencia maravillosa. Nunca olvidé, estando frente a él, que estaba frente a alguien que no solo era de un tiempo épico pasado o presente, sino que por su profundidad de pensamiento, por su análisis tan lúcido de los acontecimientos históricos y de lo que ellos influían en los procesos políticos, económicos y sociales del mundo, de nuestra región y de nuestro país, era un hombre que había logrado también descubrir cuáles eran los desafíos y las preguntas que nos haríamos en el futuro. Y las respuestas las dio con anticipación. Hace unos días se celebraba o se conmemoraba el discurso de Fidel en la universidad en el 2005. Y yo decía, se ha hablado mucho de la pregunta, pero hay que ir a la respuesta que Fidel dio, que la encontró en defender toda la justicia conquistada como fortaleza esencial para el pueblo de Cuba, para el mañana. Luchar por eso, por conseguir preservar lo que la revolución avanzó, es uno de los desafíos y la respuesta está ahí. Eso nos permite a nosotros, si lo conseguimos definitivamente, venceremos, como él dijo que sí, que venceríamos. Katiuska, cuando tú estabas hablando con él de estos libros, haciendo todo tu trabajo, ¿alguna vez los interrumpieron por alguna otra gestión? ¿Tuviste que esperar? ¿Él tuvo que irse? ¿Cómo fue? Sí, en ese primer encuentro, recuerdo mucho que alguien había escrito algo sobre la participación de Fidel en la universidad. Le entró la llamada y él pidió que sí, que se la pusieran. Y yo le vi
conversar con esa persona con un respeto hacia lo que la persona había escrito, pero también al mismo tiempo aclarando aquellos asuntos que no eran exactos. Nunca se me olvida que en esa primera conversación también él puso en duda los datos que yo había escrito en el libro, en el Después de lo Increíble, porque lo increíble era la expedición del Granma, así se titulaba el libro. Y recuerdo mucho porque eso fue también algo que recibí como lección. Al cabo de tantos años, Fidel no tenía conciencia de qué heroicidad ellos habían hecho, qué hazaña. Él me decía, el barco no podía ser tan chiquito, tiene que ser que hay algún error en los datos. Y cuando yo verifiqué, efectivamente los datos eran los que yo había escrito es decir, que él muchos años después, todavía no tenía una clara conciencia de la hazaña tan grande que habían protagonizado con la expedición del Granma y cuán arriesgada había sido aquella travesía. Y sobre ese tema y sobre la presencia de un italiano en el Granma, acudió a otros compañeros. Me acuerdo que llamó a Montané, me dijo, vamos a llamar al jefe de los veteranos. Y entonces le preguntó a Montané sobre la presencia de Gino Doné en el barco. Y esa vez todavía no era público que Gino Doné, el lugar donde vivía, que era en Estados Unidos, en un lugar específico, me pidió reservar esa información y durante muchos años yo no escribí sobre aquello que le había preguntado precisamente para cuidar a aquel hombre que estaba allá, pero que seguía siendo solidario con Cuba. Y entonces así esa conversación fue maravillosa y recuerdo mucho que fue interrumpida por este tema de la conversación con alguien que había escrito y hacia quien él manifestó un respeto, a pesar de que no coincidía con lo escrito, era sobre un momento en que él había llorado. Él se lo habían amenazado en la Universidad de La Habana y él se había ido con la novia al mar y en la playa acostado con los brazos extendidos boca abajo, él reconoce que lloró, pero lloró, él después explicaba que había llorado por impotencia, porque sus enemigos lo iban a matar porque él estaba dispuesto a entrar a la universidad y sacrificarse, pero lo que le dolía era que sus enemigos eran los que iban a contar la historia y que no se iba a conocer el hecho de que él los había enfrentado y que había estado dispuesto a todo. Entonces, bueno, sobre ese tema fue que habló y esclareció el hecho como tal. Es que yo me pasaría horas y horas escuchando, porque además yo lo amo entrañablemente, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y continuamos. Ha estado observándole casi todo el tiempo. Desde que conoció al médico argentino, tuvo la seguridad de que se trataba de un hombre excepcional que conjugaba una erudición apreciable con una profunda sensibilidad humana y una especial disposición romántica para la vida. No tenía más que verle y escucharle para saberlo. Estas son tus imágenes del Che, dichas por mi tío. Pero, ¿cómo describes tú esa relación entre estos dos hombres? Sublime. Es la única palabra que encuentro así rápidamente. Una relación sublime. Una relación en la que desde el inicio hubo una cercanía muy grande, primero por los ideales que ambos defendían, por la disposición romántica. Decía
Herbert Matthews, que Fidel estaba en esa clasificación de alguna manera también, y creo que Che también, que son de esas personas que se salen de toda clasificación, no se les puede encasillar. Y precisamente por su sensibilidad, porque siempre digo que después viene la academia, luego viene también las herramientas, que es las ideas más avanzadas con sustentación en la doctrina marxista y leninista. Pero el hombre tiene que tener eso que el Che llamó una vocación de amor hacia el otro, hacia las personas, a dedicarse esos valores que Fidel decía que eran los más extraordinarios por los que alguien podía dar su propia vida, y que el Che definió como la estatura fundamental a la que podía llegar un ser humano, ¿no? Esa condición de sentir por el otro en cualquier espacio, en cualquier lugar que se necesitara, y que hiciera falta un acto de justicia, y que para llegar a ese acto de justicia fuera necesaria también la rebeldía y el sacrificio. Entonces yo pienso que eso es lo que los vincula a ellos desde el primer día, esa sensibilidad, pero también el conocimiento, las herramientas que ya ambos disponían de ella para poder luchar con lucidez, para poder organizar la lucha, para poder emprender tareas tan grandes como una revolución. Y por otro lado, siempre pienso que ambos tenían también fíjate que cuando se habla del encuentro en Emparan 49, es algo, uno se lo imagina como una conversación en voz baja. Esa delicadeza, esa manera de relacionamiento también, pudiéramos decir delicado, entre hombres tan extraordinarios. Yo me acuerdo mucho también de los detalles. Algo que Fidel recordaba mucho del Che, ¿sabes cuál era? Que él, en la prisión de Miguel Schulz, en la cárcel migratoria en México, los compañeros se ponían a jugar ajedrez, y el Che era capaz de jugar con varios a la vez, pero de espaldas. Y cuando a mí me han preguntado, por ejemplo, ¿dónde crees que fueron las primeras ocasiones en que Fidel jugó ajedrez? Nunca he encontrado, antes de esa estancia compartida en la cárcel de Miguel Schulz, una vocación de Fidel por el ajedrez. Es decir, que yo creo que lo que jugó después de ajedrez se lo debe al Che Guevara, que son también esos pequeños detalles también cotidianos que te dicen que fueron seres humanos, que fueron hombres también de todos los días, con esos, como digo yo, como esos gestos, como dice el poeta Silvio, el mantel de la mesa, el café de ayer. Bueno, ellos también eran de ese tipo de relación. Entonces, esta relación que pudiéramos decir de pensamiento y de sensibilidad, esta relación de confluencia en las ideas más avanzadas de nuestro tiempo y en las luchas por alcanzar los objetivos nobles de emancipación política, social, de los pueblos, es lo que une definitivamente a esos dos grandes de la historia, al Che Guevara y a Fidel Castro. ¿Sabes? Cuando yo pocas veces pude hablar contigo sobre mi papá, porque era como que un tema prohibido, ¿no? Y un día que estábamos hablando de eso, yo recuerdo que empiezo a sonreírme y él me mira y me dice, ¿tú por qué te ríes? Y yo le digo, tío, que estás hablando de mi papá en presente. Es como si él fuera a entrar por esa puerta. Y él me miró muy serio y me dijo, no, es que tu papá está presente. Él lo sentía así, sí, realmente. Y realmente una de las crónicas que más apasionadamente yo he leído y preservado en la memoria está escrita por otro argentino, por Jorge Timossi, que escribió para los 70 años de Fidel, para mí la crónica más bella, que se llamaba Los sueños de Fidel. Y entonces las personas pensaban que se trataba de aquello por lo que Fidel luchaba. Y sí, era eso, pero eran los sueños biológicos de Fidel. Y ahí en esa crónica, Fidel cuenta
que siempre soñaba con el Che conversando vivo. Y entonces yo pienso que cuando uno tiene vivas a las personas, siempre sueña con ellos en conversación. Y te digo que hoy yo sueño con Fidel, siempre también vivo. Esa relación fue de doble vía. Me ha conmovido mucho lo que mi papá dijo en la graduación de la Escuela de Administradores Patricio Lumumba en 1964. Y si nosotros estamos hoy aquí y la Revolución Cubana está aquí, es sencillamente porque Fidel entró primero en el Moncada, porque bajó primero del Granma, porque estuvo primero en la sierra, porque fue a Playa Girón en un tanque, porque cuando había una inundación por allá y hubo hasta pelea porque no lo dejaban entrar, porque tiene como nadie en Cuba la cualidad de tener todas las autoridades morales posibles para pedir cualquier sacrificio en nombre de la revolución. Es extraordinario. Raúl continuamente transmiten un pasaje en la televisión donde recuerda esas palabras del Che y dice, así pensaba el Che, así pienso yo también. Y eso está fuera de toda duda, pero ¿quién podía ver en Fidel esas características como el supremo valor de su vida en relación para liderar un cambio trascendente para Cuba, para nuestra región y también para el mundo? Un hombre que tuviera como paradigma esos valores. Solo el Che podía vislumbrar esas características en Fidel, porque era un hombre que también tenía todas las autoridades morales para conducir a la Revolución Cubana, para ser parte de ella hasta el día de hoy. Por eso el Che es como un surtidor vivo, como una fuente a la que tenemos que ir todos los días, en mi opinión. Solo él podía ver eso. Yo comenzaba el programa hablando de la relación extraordinaria que había entre Fidel y el pueblo cubano. ¿Cómo tú describirías esa relación? Fidel es pueblo. Fidel encarnó las luchas del pueblo de Cuba, no solo las más recientes, sino las luchas de nuestros libertadores desde el siglo XIX. Encarnó esa aspiración de soberanía, de independencia, pero también de justicia social, que eran las luchas en definitiva anticoloniales y luego antiimperialistas, en relación primero con la metrópoli española y después con los Estados Unidos, que se veían venir porque José Martí las vislumbró también desde finales del siglo XIX. Entonces, yo siempre digo que Fidel ya no era Fidel. Fidel encarnaba los propósitos, las luchas, los sueños de un pueblo entero y también de todos los que lucharon y cayeron por el camino. No solo de los compañeros suyos de su tiempo, sino los desde siempre. Él siempre decía que cuando era un adolescente comenzó pudiéramos decir, como asombrarse con las historias del pasado, de la antigüedad, con los grandes guerreros de la historia, Aníbal, Alejandro Magno, Carlomagno, Napoleón. Pero a pesar de todo, consideraba que de los grandes guerreros de la historia, el más sublime, el extraordinario, era Simón Bolívar. Y de Simón Bolívar decía eso porque no era conquistador de pueblos, sino libertador de pueblos. Entonces, de alguna manera, cuando uno lo piensa, que él dice, me empecé a impresionar ya después, con más conciencia, con los libertadores de nuestro continente y luego también con los luchadores extraordinarios que tuvo la Revolución Cubana desde sus inicios, con Máximo Gómez, Antonio Maceo, José Martí. Entonces, esa es la historia del pueblo de Cuba y por eso yo pienso que Fidel es pueblo, además de que
desde su niñez también tuvo una relación muy con los de abajo, como uno más, incluso en determinadas circunstancias de la vida, fue colocado en el lugar de aquellos que no tenían ni siquiera un bocado para saciar su apetito. Por circunstancias también de que lo enviaron a Santiago de Cuba a estudiar. Vivió, digo yo, no solo el hambre espiritual, sino el hambre física. No solo leyó sobre el hambre, sino que la sintió. Y yo pienso que eso fue una influencia también que marcó su existencia, porque se pudo poner en el lugar de los que tenían hambre. Es decir, de las personas que no tienen nada, de los que son los que necesitan reivindicar su papel en la vida cotidiana y en la historia. Y entonces eso es lo que de alguna manera hace que pueblo y Fidel, Fidel y pueblo sean la misma cosa. Es una de las cosas lindas de Fidel, por supuesto, entre tantas, es que no solamente él fijó su rumbo para Cuba, sino que fue mucho más allá, rompiendo fronteras, y se convierte en un líder prácticamente internacional. Es decir, Fidel llega con su ayuda, con su solidaridad a distintas partes del mundo. Y desde tu punto de vista, ¿cómo es que él logra convertirse en ese líder internacional? Por aquello que hemos estado hablando, que es su preocupación por los seres humanos. Él descubre también las vías a través de las cuales el capitalismo logra impactar de manera cultural en la gente, descubre el mecanismo que es el de la publicidad, que hace que la gente pierda la capacidad de pensar y que crea en los seres humanos el reflejo condicionado a partir de patrones y modelos de vida que nos son ajenos. Entonces, esa preocupación por la humanidad él la expresa con amor, con solidaridad, con los pueblos que luchan y también con solidaridad, con esa preocupación por la salud de los pueblos, por la educación de los pueblos. Pudiéramos decir que hay tres vertientes: la insurgencia, la reivindicación que Fidel hace siempre de todas las resistencias en cualquier esquina del planeta, y la otra, el derecho que los pueblos tienen a ser tratados con humanidad. Por eso el concepto de Fidel de humanidad, de civilización, está pasado siempre por un pensamiento crítico que juzga a las civilizaciones que en nombre de esa palabra aplastaron y aplicaron un genocidio contra otras civilizaciones que eran tan valiosas igual. Y entonces por eso es que Fidel alcanza esa dimensión internacional, porque todas las causas en el mundo fueron a algo que él defendió, y lo hizo, bueno, de múltiples maneras. Lo hizo con su participación de apoyo, pudiéramos decir, en enunciados, en discursos, en colocarse al lado de los pueblos en cuestiones como, por ejemplo, la defensa de Vietnam, en épocas complejas, donde otros países que se decían progresistas no tomaban la causa de Vietnam como una causa que había que defender. Fidel lo hizo. Después, con la participación de tropas cubanas, cuando, por ejemplo, en Angola, Agostinho Neto pidió apoyo para la independencia, para apoyar las luchas del Congreso Nacional Africano contra el apartheid. Éramos, siempre Nelson Mandela lo reconoció, fuimos el país que no los consideró nunca ellos terroristas, sino que todo lo contrario, consideró que eran un pueblo en lucha y que había que apoyarlos, así como con la independencia de Namibia, así como con los pueblos en nuestra América que luchaban contra las dictaduras, cruentas dictaduras que asesinaron, torturaron, desaparecieron seres humanos. Y entonces el pensamiento de Fidel, así como el de Che y como de otros combatientes por esos derechos de los pueblos, está vivo, y al mismo tiempo son los que nosotros tenemos que enarbolar ante una situación en el mundo compleja, y que uno siempre piensa, por ejemplo, en Palestina, y ahora también en aquella manera
desfachatada con la que se llevan adelante crímenes en el Caribe, como por ejemplo cuando se bombardean las lanchas sin pruebas, sin saber de verdad quiénes son esas personas, sin derecho alguno, pasando por alto todas las normas del derecho internacional, que Fidel, bueno, desde la invasión a Yugoslavia dijo que se creaba un precedente en nuestro tiempo que daría lugar a otras violaciones flagrantes de derecho internacional. También está ocurriendo porque hay un mundo que emerge, que es la esperanza. Y entonces contra eso ellos están tratando de resistirse. Y bueno, ante eso, ante ese mundo que emerge y el otro que no acaba de desaparecer, ¿no? Tenemos que seguir luchando y enarbolando a Che Guevara, a Ho Chi Minh, a Nasrallah, a Fidel Castro, a Hugo Chávez Frías y a todos los que han luchado por la emancipación verdadera y auténtica de los pueblos. Nuestro comandante en jefe desapareció físicamente. Pero todo ese trabajo que tú has hecho, Katiuska, nos permite tenerlo todos los días presente. Tengo que agradecerte también como hija, porque yo me siento su hija. Todo ese lindo trabajo, toda esa linda investigación, ese amor que tú desprendes cuando hablas de mi tío. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, muchísimas gracias, de verdad. Y a ustedes, amigos, los veo la próxima semana.